La luz del atardecer bañaba las calles de la ciudad con tonos anaranjados y dorados, creando sombras largas que se entrelazaban con el ritmo incesante de la vida urbana. En medio de este escenario, me encontraba yo, Jack, con una maleta en una mano y las llaves de mi nuevo apartamento en la otra, contemplando el imponente edificio que se erguía frente a mí. El aire frío del otoño acariciaba mi rostro, llevándose consigo los últimos vestigios de dudas y temores que habían sido mis compañeros durante los últimos meses. Detrás de mí, una voz familiar rompió el silencio que había elegido para mis pensamientos. Jack, ¿seguro que esto es lo que quieres? Era mi hermano, Lucas, con una expresión mezclada de preocupación y apoyo. Aunque no compartíamos el mismo carácter, su presencia siempre había sido un faro de estabilidad en mi vida. Volteé para mirarlo, ofreciéndole una sonrisa que esperaba transmitiera más confianza de la que realmente sentía. Sí, Lucas, es tiempo de un cambio. He estado viviendo a la sombra de lo que se espera de mí por demasiado tiempo. Necesito encontrar mi propio camino, y esto, dije, haciendo un gesto hacia el edificio, es el primer paso. Lucas asintió lentamente, claramente sin convencerse del todo, pero dispuesto a ofrecer su apoyo incondicional como siempre lo había hecho. Bueno, sabes que estoy aquí para lo que necesites. Solo, no olvides que este lugar puede ser implacable. No dejes que te cambie. No lo haré, le aseguré, aunque en el fondo sabía que el cambio era precisamente lo que estaba buscando. No solo un cambio de escenario, sino un cambio en mí mismo. Y gracias, de verdad. Pero creo que es algo que tengo que hacer solo. Con un último abrazo que intentaba ser más una armadura que un adiós, Lucas se marchó, dejándome solo con mis pensamientos y el bullicio de la ciudad como única compañía. Respiré hondo, llenándome del aroma de posibilidades que la ciudad ofrecía. Con paso firme, crucé la distancia que me separaba de la entrada del edificio, mis pasos resonando en el pavimento como un eco de las decisiones que había tomado. El vestíbulo era amplio y acogedor, con suelos de mármol y una decoración moderna que no escatimaba en lujos. Al acercarme a la recepción, una joven detrás del mostrador me miró con curiosidad. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó con una sonrisa. Sí, gracias. Soy Jack. Jack Harper. Hoy es mi primer día aquí. Ah, sí. Señor Harper. Tenemos todo listo para usted. Aquí tiene, dijo, entregándome un sobre con documentos y una tarjeta de acceso. Su apartamento es el 1502. Las vistas son espectaculares, espero que le gusten. Estoy seguro de que así será. Gracias, respondí, sintiendo cómo la emoción comenzaba a reemplazar la ansiedad. Este era el comienzo de algo nuevo, una página en blanco en la historia de mi vida que estaba listo para llenar con experiencias, desafíos y, con suerte, triunfos. Con el sobre en mano, me dirigí hacia el ascensor, presionando el botón que me llevaría hacia mi nuevo comienzo. Las puertas se cerraron tras de mí, y mientras ascendía, no pude evitar pensar en las palabras de mi hermano. No sabía lo que el futuro me depararía, pero estaba decidido a enfrentarlo con todo lo que tenía. Era el comienzo de una nueva etapa y estaba listo para lo que viniera. La vida en la ciudad era un torbellino de luces, sonidos y movimientos constantes, cada día traía consigo nuevas sorpresas y desafíos. Me había sumergido de lleno en el desarrollo de mi aplicación, cada línea de código era un paso más hacia la realización de un sueño largamente acariciado. Los días se fundían unos con otros, marcados por el ritmo incesante de mi teclado y el ocasional sorbo de café que mantenía a raya el cansancio. Una tarde, mientras salía de mi edificio, absorto en mis pensamientos sobre un problema particularmente espinoso en mi código, me topé con una figura del pasado que jamás esperé ver en este nuevo capítulo de mi vida, Rita. Su presencia era como un fantasma del pasado, una recordación de días menos felices y conflictos familiares. Jack, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar, bueno, en cualquier lugar menos aquí? La voz de Rita era tan cargada de desdén como siempre.
A pesar de los cambios en mi vida, parecía que algunas cosas permanecían igual. Me detuve en seco, la sorpresa inicial dando paso a una calma inesperada. Rita, qué sorpresa. ¿Perdida o solo de visita? Ella arqueó una ceja, claramente no esperaba encontrarme tan cambiado, ni física ni emocionalmente. Estoy aquí para ver a una amiga. No que te incumba. Pero, en serio, ¿qué haces aquí? Intentando impresionar a alguien con tu, ¿cómo lo llamas?, emprendimiento. Sus palabras, destinadas a herir, no tenían el mismo efecto que antes. Algo dentro de mí había cambiado, un nuevo sentido de autoestima y propósito que no permitía que los comentarios venenosos de Rita me alcanzaran. En realidad, vivo aquí, dije con un tono de serenidad. Y sobre mi emprendimiento, va bastante bien, gracias por preguntar. La incredulidad se pintó en su rostro, una mezcla de sorpresa y, tal vez, un ápice de respeto a regañadientes. ¿Vives aquí? ¿En este edificio? No me digas que has tenido éxito. El éxito es relativo, pero sí, estoy haciendo lo que amo y me va bien. No pude evitar la sonrisa que se dibujó en mis labios al ver cómo luchaba por procesar esta nueva información. Rita parecía a punto de decir algo más, quizás un comentario mordaz o una disculpa a medias, pero en ese momento, mi teléfono sonó, interrumpiendo la tensa atmósfera. Disculpa, tengo que tomar esto, dije, aprovechando la oportunidad para poner fin a la conversación. Mientras me alejaba, no pude evitar reflexionar sobre este encuentro inesperado. Rita, con toda su arrogancia y desprecio, había sido una parte significativa de mi vida pasada, una que había estado más que dispuesto a dejar atrás. Este encuentro me había mostrado cuánto había cambiado, no solo en términos de éxito profesional, sino también en mi capacidad de enfrentar a los fantasmas del pasado sin perder mi centro. Este encuentro inesperado no solo marcaba la distancia que había recorrido desde aquellos días oscuros, sino que también reafirmaba mi decisión de seguir adelante, de construir una vida donde el éxito se medía no solo en logros, sino en la paz interior y la satisfacción de seguir mi verdadera pasión. Con una renovada determinación, volví a mis quehaceres, listo para enfrentar lo que el destino me tuviera reservado. Las semanas transcurrieron como un río caudaloso después de mi encuentro inesperado con Rita. Me sumergí aún más en mi trabajo, cada día era una nueva oportunidad para pulir y perfeccionar mi aplicación, mi proyecto, mi sueño. Esa tarde de otoño, cuando los colores del cielo competían en belleza con las luces de la ciudad, decidí darme un respiro y salir a caminar por las calles que ahora consideraba parte de mi hogar. Mi mente, siempre activa, repasaba códigos y posibles mejoras para mi proyecto. No esperaba encontrarme con nadie conocido, mucho menos con Rita de nuevo. Sin embargo, el destino, con su sentido del humor característico, tenía otros planes. Al girar en una esquina, allí estaba ella, como si fuera una especie de prueba que tenía que superar. Su expresión era una mezcla de sorpresa y, aunque me costaba creerlo, algo de vergüenza. Jack, de nuevo tú. Parece que el destino nos tiene en el mismo círculo, dijo Rita, intentando recuperar su habitual tono de superioridad. Sí, parece ser, contesté, manteniendo la calma y la cortesía. ¿Cómo has estado, Rita? Oh, ya sabes, lo de siempre. ¿Y tú, sigues jugando a ser empresario? La pregunta estaba cargada de ironía, pero decidí no morder el anzuelo. Más que jugando. De hecho, he tenido bastante éxito. La mirada de Rita cambió entonces, había algo diferente esta vez. Era como si una parte de ella quisiera creerme, quisiera ver más allá del Jack del pasado. ¿Éxito? ¿Quieres decir que tu proyecto realmente despegó? Su tono había perdido algo de su filo habitual. Sí, y bastante más de lo que esperaba. De hecho, estoy viviendo aquí ahora, le dije, señalando hacia arriba, hacia el edificio de apartamentos que se erguía detrás de mí, un símbolo de mi nuevo estatus y logros. Por un momento, Rita pareció genuinamente desconcertada. ¿Aquí?
¿En este edificio? Exactamente. Mi apartamento está en uno de los pisos superiores. Las vistas son increíbles, te lo puedo asegurar. La incredulidad en su rostro fue evidente. Por un segundo, casi pude ver cómo las ruedas giraban en su mente, reevaluando la imagen que tenía de mí. Eso es impresionante, supongo. Nunca lo habría imaginado. La vida está llena de sorpresas, Rita. Nunca se sabe dónde te llevarán tus pasiones si realmente trabajas por ellas. Ella asintió lentamente, procesando mis palabras. Bueno, supongo que debo felicitarte entonces. Parece que te has superado. Gracias, Rita. Eso significa mucho viniendo de ti. Por un instante, una sonrisa incómoda, casi humilde, cruzó su rostro, antes de que retomara su máscara de indiferencia. No te acostumbres a los elogios. Pero, de verdad, felicidades. Mientras nos despedíamos, una sensación de satisfacción me envolvió. No porque hubiera demostrado algo a Rita, sino porque había demostrado algo a mí mismo. Este breve intercambio, este reconocimiento inesperado, era un recordatorio de que había logrado algo significativo, algo real. Y aunque la aprobación de Rita no era necesaria para validar mi éxito, de alguna manera, este encuentro marcaba un punto de inflexión en mi viaje personal. Caminé de regreso a mi edificio con una nueva luz en mis pasos, consciente de que este éxito era solo el comienzo. Había superado obstáculos, sí, pero había más montañas en el horizonte esperando ser conquistadas. Y con la revelación de esta noche resonando en mi mente, sabía que estaba listo para enfrentarlas todas, sin importar lo que pudiera deparar el futuro. Desde mi ventana en el piso 22, la ciudad extendía su manto de luces y sombras, un tapiz viviente que nunca descansa. Había algo hipnótico en el ritmo constante de la urbe, una sinfonía de posibilidades y sueños entrelazados. Mi aplicación, una vez un proyecto personal desarrollado en las horas robadas al sueño, ahora era una realidad tangible, descargada por miles y transformando mi vida de maneras que apenas comenzaba a comprender. Una noche, mientras observaba el horizonte urbano, mi teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era Lucas, mi hermano, cuya llamada siempre era bienvenida, una conexión con mi vida antes de que todo cambiara. Hey, Jack, ¿cómo estás? ¿Demasiado ocupado siendo un magnate de la tecnología para hablar con tu hermano? Su tono burlón era cálido, un recordatorio de los lazos que nos unían. Claro que no, Lucas. Siempre tengo tiempo para ti. ¿Qué tal todo por allá? Bien, bien. Aunque, te admito, nos tienes a todos un poco sorprendidos. Parece que te has convertido en la comidilla de la ciudad, respondió con un deje de orgullo en su voz. Reí, aunque parte de mí se resistía a la idea de ser el centro de atención. Es un poco abrumador, para ser honesto. Nunca esperé que las cosas se movieran tan rápido. Hubo una pausa, y luego Lucas dijo algo que resonaría conmigo mucho después de que nuestra conversación terminara. Solo recuerda, Jack, el éxito es más que cifras en tu cuenta bancaria o descargas de tu app. Es sobre lo que haces con esa influencia, sobre permanecer fiel a ti mismo. Sus palabras me hicieron reflexionar. En medio de toda la euforia del éxito, era fácil perderse, olvidar que era lo que realmente importaba. Tienes razón, Lucas. He estado pensando mucho en eso últimamente. Sobre qué significa realmente tener éxito y cómo puedo usar mi posición para hacer una diferencia. Es bueno oír eso. Solo asegúrate de que no te olvidas de las pequeñas cosas, de la gente que estuvo allí desde el principio. La conversación con Lucas fue un punto de inflexión para mí. Me hizo darme cuenta de que, aunque había alcanzado un nivel de éxito que nunca imaginé posible, había aspectos de mi vida que habían quedado en el camino. Amistades, pasiones personales, incluso partes de mi relación con mi familia que habían sido descuidadas en la carrera hacia mi objetivo.
Decidí entonces tomar un paso atrás, dedicar tiempo a reevaluar mis prioridades y cómo quería que mi vida y mi trabajo impactaran al mundo a mi alrededor. No solo quería ser recordado como el creador de una aplicación exitosa, quería que mi legado fuera más profundo, más significativo. En los días siguientes, empecé a implementar cambios. Participé en proyectos comunitarios, ofrecí mentorías a jóvenes emprendedores y me aseguré de pasar más tiempo con aquellos que me importaban. Cada pequeño paso se sentía como una pieza del puzzle colocándose en su lugar correcto, un cambio de perspectiva que traía consigo una sensación de plenitud y propósito que el éxito solo no había conseguido proporcionar. Este cambio no solo me transformó a mí como persona, sino que también comenzó a influir en cómo veía y abordaba mi trabajo. Quería que mi aplicación no solo fuera exitosa en términos económicos, sino que también tuviera un impacto positivo en la sociedad, que ayudara a las personas de maneras que fueran más allá de lo tecnológico. La noche volvió a envolver la ciudad con su manto estrellado, y mientras miraba hacia afuera, a través de la ventana, sentía una conexión renovada con el mundo a mi alrededor. El éxito había cambiado mi vida, sí, pero el verdadero cambio vino de entender qué hacer con ese éxito, de aprender que la verdadera medida de nuestra valía no está solo en lo que logramos, sino en cómo esos logros pueden contribuir a un bien mayor. Habían pasado varias semanas desde mi revelación personal y el compromiso de usar mi éxito para un propósito mayor. La ciudad, con sus rascacielos que parecían tocar el cielo y sus calles que nunca dormían, seguía siendo el mismo escenario frenético de siempre, pero yo me movía por ella con una perspectiva renovada. Mi aplicación seguía creciendo, y yo con ella, aprendiendo cada día más sobre el poder y la responsabilidad que venían con mi posición. Fue en medio de este torbellino de cambios y crecimiento personal que me encontré de nuevo con Rita. A diferencia de nuestros encuentros anteriores, esta vez fue ella quien buscó la conversación, un hecho que, por sí solo, marcaba una diferencia significativa en la dinámica entre nosotros. Jack, ¿puedo hablar contigo un momento? Su voz era suave, casi cautelosa, cuando me interceptó a la salida de un café local. Me detuve, sorprendido pero abierto. Claro, Rita. ¿Qué sucede? Ella parecía luchar con sus palabras, una lucha interna que era inusual en alguien tan acostumbrado a expresar sus opiniones con confianza. Yo quiero disculparme por cómo te traté en el pasado. Nunca creí. Bueno, no importa lo que yo creyera. Estaba equivocada. La sinceridad en su voz me tomó por sorpresa. Rita, eso significa mucho. Gracias. No espero que olvides, o que de repente seamos amigos, pero necesitaba que supieras. He visto lo que has logrado, y cómo has cambiado. No solo en términos de éxito, sino también, tú mismo. Su reconocimiento me hizo reflexionar sobre el largo camino que había recorrido desde aquellos días en que su desdén me afectaba profundamente. Todos tenemos la oportunidad de cambiar, Rita. Lo importante es lo que hacemos con esa oportunidad. Hubo un momento de silencio entre nosotros, un puente frágil que se construía sobre años de malentendidos y conflictos. Eso es justo lo que estoy intentando hacer ahora, dijo ella, mirando hacia el suelo, cambiar, mejorar. Es difícil, pero ver cómo has cambiado tú me ha dado algo de esperanza. La esperanza es un buen punto de partida, respondí, sintiendo un atisbo de compasión por ella. Si alguna vez necesitas hablar o cualquier cosa, estoy aquí. Rita sintió, una sonrisa tímida cruzando su rostro por un momento antes de recuperar su compostura habitual. No creo que lleguemos a tanto, pero gracias, Jack. De verdad. Mientras nos despedíamos, sentí como el peso de años de resentimientos y malentendidos comenzaba a disiparse. Este encuentro no borraba el pasado, pero ofrecía un cierre necesario y, quizás, un nuevo comienzo para ambos. Caminando de regreso a mi apartamento, reflexioné sobre la importancia de la empatía, el perdón y el crecimiento personal. En un mundo que a menudo valoraba el éxito por encima de todo,
reconocer nuestros errores y aprender de ellos era una forma de riqueza que no podía ser medida en descargas de aplicaciones o saldos bancarios. Este encuentro decisivo con Rita no solo marcó un cambio en nuestra relación, sino que también reafirmó mi compromiso de vivir de acuerdo con los valores que había redescubierto en mí mismo. La verdadera medida del éxito, comprendí, residía no solo en alcanzar nuestras metas, sino en la capacidad de superar nuestras fallas, de ofrecer y aceptar perdón, y de contribuir de manera significativa al mundo a nuestro alrededor. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas, mientras la ciudad abajo comenzaba a iluminarse con miles de luces. Desde mi apartamento en el piso 22, observaba este espectáculo diario, reflexionando sobre los cambios y desafíos que había enfrentado en los últimos meses. La aplicación que había creado, mi sueño hecho realidad, ahora no solo era una historia de éxito en términos de tecnología y negocios, sino también el catalizador de un profundo viaje personal de crecimiento y autoconocimiento. Mientras contemplaba el crepúsculo, mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era una llamada de Clara, una antigua compañera de la universidad y, ahora, colega en el mundo tecnológico. «Jack, ¿tienes un momento?» Su voz era un cóctel de entusiasmo y urgencia. «Claro, Clara. Siempre es un buen momento para ti. ¿Qué sucede?» He estado siguiendo tu trabajo con la aplicación y debo decir, estoy impresionada. No solo por el éxito, sino por cómo lo has manejado. Estás haciendo exactamente lo que siempre dijiste que harías. Su reconocimiento me calentó el corazón. Gracias, Clara. Ha sido un viaje increíble y aún hay mucho por hacer. Exactamente a eso quería llegar. Estoy organizando una conferencia sobre tecnología y sociedad y me encantaría que hablaras sobre tu experiencia, sobre cómo la tecnología puede ser una fuerza para el bien. La propuesta me tomó por sorpresa, pero la emoción rápidamente superó cualquier reticencia. Me encantaría, Clara. Es una oportunidad increíble para compartir lo que he aprendido, no solo sobre tecnología, sino sobre la responsabilidad social que viene con ella. Fantástico, dijo ella, su alegría evidente. Creo que tu perspectiva puede inspirar a muchos. Te enviaré los detalles pronto. Colgamos, y me quedé mirando nuevamente hacia el horizonte, ahora oscurecido por la noche. Este nuevo compromiso era un recordatorio de que mi viaje no era solo acerca de lograr el éxito personal, sino de cómo ese éxito podría ser utilizado para inspirar y efectuar un cambio positivo. La conversación con Clara fue un catalizador, un impulso para mirar hacia el futuro con una visión ampliada de lo que era posible. Comencé a esbozar ideas para mi presentación, centrándome en la intersección de la tecnología y el bien social, como cada innovación ofrece la oportunidad de impactar vidas, de transformar comunidades, y de enfrentar desafíos globales desde una nueva perspectiva. En los días siguientes, mi mente estaba inundada de posibilidades. Reflexioné sobre los proyectos en los que había estado trabajando, cómo podrían evolucionar y las nuevas iniciativas que podía comenzar. La visión de un futuro donde la tecnología sirviera como un puente hacia un mundo más justo y sostenible se hacía cada vez más clara. Una noche, mientras compartía estas ideas con Lucas, él dijo algo que resonaría conmigo mucho tiempo después. Jack, lo que estás haciendo es más grande que cualquier aplicación o negocio. Estás marcando la diferencia de verdad. Estoy orgulloso de ti. Gracias, Lucas. Tu apoyo significa todo para mí. Y sí, estoy empezando a verlo. Este es solo el comienzo. Hay tanto más que podemos hacer, tanto más que quiero hacer. Mirando hacia el futuro, sabía que los desafíos serían muchos y los obstáculos, a veces, desalentadores. Pero también sabía que estaba en un camino que valía la pena recorrer, un camino que no solo me había llevado a encontrar mi propio propósito, sino que también ofrecía la posibilidad de contribuir a algo mucho más grande que yo mismo. El futuro estaba lleno de incertidumbre, sí, pero también de esperanza y posibilidad. Y con cada nuevo día,
cada nuevo proyecto me acercaba un paso más a ese futuro, armado con la convicción de que la tecnología, guiada por principios de equidad y sostenibilidad, podía ser una fuerza poderosa para el bien en el mundo. El amanecer aún no rompía cuando me puse en marcha. Las calles, bañadas por la tenue luz de las farolas, se extendían ante mí como ríos de adoquines brillantes. La ciudad, usualmente vibrante y llena de vida, yacía sumida en un profundo silencio, como si retuviera la respiración en anticipación de lo que estaba por venir. Mi destino no era otro que la casa de Rec, el lugar donde se entrelazaban tantos recuerdos de fraternidad y, ahora, de conflictos no resueltos. Mientras caminaba, los primeros indicios del alba comenzaban a teñir el cielo de tonos rosados y naranjas, una hermosa contradicción a la tormenta que se agitaba en mi interior. ¿Cómo hemos llegado a esto?, me preguntaba, con cada paso resonando en las calles vacías, como un eco de mis pensamientos. Al llegar a la casa de Rec, el contraste no pudo ser más marcado. La fachada, alguna vez impecable, mostraba signos de descuido, un reflejo físico del deterioro de su vida personal. Tomé una profunda respiración antes de tocar la puerta, preparándome para enfrentar lo que viniera. No tuve que esperar mucho. La puerta se abrió de golpe y allí estaba Rec, su aspecto desaliñado hablaba volúmenes de su estado actual. «Jack, hermano, no sabes cuánto me alegra verte», exclamó Rec, con un alivio palpable en su voz que casi ocultaba su desesperación. «¿En serio, Rec? ¿A las 6 de la mañana? Sabes que esto debe ser serio si estoy aquí a esta hora», le respondí, intentando inyectar un poco de humor a la situación, a pesar de la gravedad que sentía en mi corazón. Rec intentó esbozar una sonrisa, pero el gesto murió en sus labios. «Es un desastre, Jack». «Clara, ella», como balbuceó, incapaz de terminar la frase. Le puse una mano en el hombro, guiándolo hacia el interior. La casa estaba en un estado de caos organizado, una metáfora perfecta de la vida de Rec en ese momento. Nos sentamos en el viejo sofá de cuero, ese que había sido testigo de tantas conversaciones a lo largo de los años. «Cuéntame todo, desde el principio». «No puedo ayudarte si no sé lo que está pasando», dije, preparándome para escuchar lo que sabía que sería una larga historia. Rec suspiró profundamente, como si el acto de respirar le costara un esfuerzo sobrehumano. «Todo empezó hace unas semanas». Comenzó, y así, la historia se desplegó, una narrativa de amor, traición y las complicadas dinámicas que solo la familia puede albergar. Mientras Rec hablaba, podía ver la gama de emociones cruzando su rostro: culpa, remordimiento, desesperación. Era evidente que este no era solo otro de sus habituales deslices, era algo más profundo, algo que realmente lo había sacudido hasta el núcleo. «Entonces, ¿qué vamos a hacer?», preguntó finalmente, después de relatar el último de los eventos que habían llevado a Clara a tomar medidas legales contra él. Mirándolo a los ojos, llenos de una mezcla de esperanza y miedo, supe que no había vuelta atrás. «Vamos a arreglar esto, Rec. Vamos a enfrentarlo juntos, como siempre hemos hecho», le aseguré, aunque en mi corazón dudaba de cómo podríamos salir de esta intactos. El sol ya estaba alto en el cielo cuando finalmente dejé la casa de Rec, dejándolo con una promesa de que encontraríamos una solución. El mundo exterior parecía ajeno a la tormenta que se había desatado dentro de esa casa, y mientras me alejaba, no podía evitar preguntarme si alguna vez podríamos volver a los días despreocupados de nuestra juventud, o si este era el principio del fin de lo que una vez fue una familia unida. Tras salir de la casa de Rec, el peso de sus palabras me acompañaba como una sombra. La confesión de su último desliz no solo había sacudido los cimientos de su matrimonio con Clara, sino que también había dejado al descubierto las profundas grietas en la relación entre los hermanos. No podía dejar de reflexionar sobre cómo algo tan frívolo había escalado a tal magnitud, amenazando con desgarrar lo que quedaba de nuestra familia. Decidí buscar un lugar tranquilo para procesar todo, terminando en el pequeño parque donde Rec y yo jugábamos de niños. Me senté en uno de los bancos de madera, desgastados por el tiempo pero firmes, como los recuerdos de nuestra infancia.
¿Qué vamos a hacer, Rec?, murmuré para mí mismo, aunque la respuesta se perdía en el viento. No pasó mucho tiempo antes de que mi teléfono vibrara, sacándome de mis pensamientos. Era Rec, probablemente anticipando mi siguiente pregunta antes de que pudiera formularla. Jack, ¿estás ahí? Necesitamos hablar. Hay más en esto de lo que te dije, su voz sonaba agitada, casi frenética, a través del teléfono. Sí, estoy aquí. Habla, respondí, mi tono más serio de lo habitual, preparándome para lo que estaba por venir. Clara no solo quiere el divorcio. Está tras todo, la casa, mis ahorros, incluso quiere alejarme de los niños. Las palabras de Rec salían atropelladas, cargadas de un temor palpable. ¿Cómo llegamos a esto, Rec? Tienes que ser honesto conmigo si vamos a solucionarlo, insistí, sintiendo cómo la frustración y la preocupación crecían en mi interior. Hay algo que no te conté, algo que Clara descubrió. No solo fue una aventura. Había dinero involucrado. Dinero de la empresa de Clara, confesó, su voz apenas un susurro. El silencio que siguió a su revelación fue ensordecedor. El sonido de los niños jugando en el parque se sentía lejano, desconectado de la realidad que Rec y yo enfrentábamos ahora. ¿Dinero, Rec? ¿Qué has hecho? Mi voz era un reflejo de la mezcla de incredulidad y enfado que sentía. No solo había traicionado la confianza de Clara a nivel personal, sino que también había cruzado una línea que ponía en riesgo su futuro y el de sus hijos. Lo siento, Jack. Lo siento tanto. Pensé que podría arreglarlo antes de que ella se diera cuenta. Pero todo se salió de control, las palabras de Rec estaban teñidas de desesperación. Vamos a arreglar esto. Pero necesito que me digas todo, cada detalle. No podemos dejar nada al azar, dije, mi voz firme, aunque mi mente se debatía entre la lealtad fraterna y la moralidad de la situación. Rec accedió, y lo que siguió fue una confesión detallada de cada paso en falso, cada decisión errónea que lo había llevado a este precipicio. Mientras hablábamos, el sol comenzaba a ocultarse, sumiendo al parque y a nuestra conversación en sombras. Con cada palabra, el plan para enfrentar la situación comenzaba a tomar forma en mi mente. Sería difícil, posiblemente el desafío más grande que habíamos enfrentado juntos. Pero era mi hermano, y no iba a abandonarlo, sin importar el coste. Mientras regresaba a casa esa noche, con la oscuridad envolviéndome, sabía que el camino a seguir estaría lleno de obstáculos. Pero también sabía que, de alguna manera, encontraríamos la manera de superarlos, juntos. La familia, después de todo, es donde comienza y termina todo, y yo estaba decidido a luchar hasta el final para protegerla. La mañana del encuentro amaneció tensa, con el cielo cubierto de nubes que amenazaban tormenta, como si la naturaleza misma reflejara el tumulto que se agitaba en mi interior. Había pasado la noche en vela, repasando cada detalle de lo que Rec me había confesado, intentando forjar un plan que nos permitiera navegar las turbulentas aguas que teníamos por delante. El reloj marcaba las 10 cuando llegué al despacho de Clara, un edificio de aspecto imponente que se alzaba como un faro de poder y autoridad en el centro de la ciudad. Mientras ascendía en el ascensor, repasaba mentalmente los puntos clave de nuestra estrategia, consciente de que cada palabra que dijéramos tendría peso en el desenlace de esta historia. Al entrar en la sala de reuniones, el contraste no pudo ser más pronunciado. Clara y su abogado, un hombre de mediana edad con una mirada que no ocultaba su confianza, ya estaban presentes, esperándonos. Clara, con su elegancia habitual, me dirigió una mirada que intentaba ser indiferente, pero sus ojos traicionaban una chispa de incertidumbre. Jack, gracias por venir. Supongo que estás aquí para hablar sobre Rec, dijo Clara, su voz tan controlada como su postura. Sí, Clara. Estoy aquí para representar a Rec y, espero, encontrar una solución que sea justa para ambos, respondí, extendiendo mi mano en un gesto de cordialidad que fue correspondido con frialdad. El abogado de Clara, M.R. Thompson, se adelantó entonces, extendiéndome una carpeta.
Aquí tienes nuestra propuesta de acuerdo. Creemos que es más que generosa, dadas las circunstancias. Tomé la carpeta, mi mente analizando cada detalle mientras la conversación continuaba. Las demandas eran, como esperaba, exorbitantes, diseñadas para poner a REC contra las cuerdas. Sin embargo, no estábamos allí para rendirnos a la primera de cambio. Creo que hay algunos puntos aquí que necesitamos discutir más detalladamente, comencé, marcando el tono de lo que sería una negociación larga y ardua. Particularmente en lo que respecta a las acusaciones de malversación de fondos. Hay explicaciones y contextos que deben ser considerados. M.R. Thompson me miró, una ceja arqueada en señal de escepticismo. ¿Estás sugiriendo que las acciones de REC tienen justificación? No estoy justificando, estoy explicando. Hay dos lados en cada historia, y es crucial que ambos sean escuchados antes de llegar a conclusiones, repliqué, manteniendo la calma pese a la creciente tensión. Clara, que había permanecido en silencio, intervino entonces. ¿Y qué hay del daño hecho, Jack? ¿Cómo propones que se repare eso? Su pregunta, cargada de una mezcla de dolor y resentimiento, me hizo tomar una breve pausa. Clara, no estoy aquí para negar los errores cometidos ni el dolor causado. Estoy aquí para encontrar un camino hacia adelante, uno que permita a ambas partes cerrar este capítulo y reconstruir, aunque sea por separado. La discusión que siguió fue intensa, con momentos en los que parecía que ninguna de las partes cedería. Sin embargo, poco a poco, comenzamos a encontrar terreno común, a medida que cada uno bajaba la guardia y se abría a la posibilidad de un acuerdo mutuamente beneficioso. Cuando finalmente salí del despacho de Clara, el cielo comenzaba a despejarse, como si el esfuerzo de encontrar una solución hubiera disipado las nubes de incertidumbre. Sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer, pero ese primer paso había sido crucial. Habíamos logrado abrir una puerta hacia el diálogo, hacia un futuro en el que, tal vez, la herida abierta entre REC y Clara pudiera comenzar a cicatrizar. La sala de conferencias donde nos encontrábamos parecía ahora más un campo de batalla que un espacio para el diálogo. La tensión entre Clara, su abogado M.R. Thompson, y yo había escalado con cada minuto que pasaba, a medida que las negociaciones avanzaban con lentitud. Los rayos de sol que se filtraban a través de las ventanas no lograban iluminar la pesadez que se cernía sobre nosotros. Entiendo sus preocupaciones, Clara, y las respeto, dije, intentando inyectar un tono de comprensión en la atmósfera cargada. Pero debemos ser razonables respecto a las demandas. No podemos ignorar las contribuciones de REC a lo largo de estos años. Clara me miró, su expresión dura como el acero. ¿Contribuciones? ¿Te refieres a las mentiras, al engaño, a robar de la empresa que construí con mis propias manos? Antes de que pudiera responder, M.R. Thompson intervino, su voz suave pero firme. Creo que hemos sido más que generosos, dado el contexto. Rick no solo ha violado la confianza de Clara a nivel personal, sino que también ha comprometido su integridad profesional. Fue entonces cuando decidí jugar mi carta más arriesgada. Con un gesto pausado, saqué el sobre que había permanecido oculto en mi portafolios hasta ese momento. Lo deslicé sobre la mesa hacia ellos, su contenido aún un misterio. Creo que esto podría cambiar nuestra perspectiva de la situación, dije, observando sus reacciones. M.R. Thompson lo abrió con cautela, extrayendo los documentos que contenía. A medida que sus ojos recorrían las páginas, su expresión de confianza inquebrantable comenzó a desmoronarse. Clara, incapaz de contener su curiosidad, se inclinó para ver el contenido. Lo que vio la dejó sin palabras. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Evidencia de transacciones financieras y comunicaciones que sugieren que REC no ha sido el único, digamos, creativo, con los fondos de la empresa, expliqué, cuidando mis palabras. Y aunque nada de esto justifica las acciones de REC, creo que pone de manifiesto que ambos tienen responsabilidades que asumir. Clara se reclinó en su silla, como si el peso de las acusaciones la hubiera golpeado físicamente. M.R. Thompson,
por su parte, cerró la carpeta con lentitud, evaluando la nueva situación. Esto cambia las cosas, admitió finalmente, su tono uno de relutante aceptación. Mi único interés aquí es encontrar una solución justa para ambas partes, continué, aprovechando el cambio de dinámica. No estamos aquí para hacer juicios morales, sino para resolver un conflicto legal de la manera más equitativa posible. La conversación que siguió fue notablemente diferente. La revelación había alterado el equilibrio de poder en la sala, abriendo la puerta a un diálogo más constructivo. Discutimos los términos del acuerdo con un nuevo enfoque, uno que buscaba compensar y no castigar. Al salir de la sala de conferencias esa tarde, no pude evitar sentir una mezcla de alivio y pesar. Habíamos logrado evitar lo peor de las consecuencias legales para Rec, pero el costo emocional de la revelación era algo que todos llevaríamos con nosotros. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo y complejo, pero también sabía que habíamos dado un paso crucial hacia un futuro más estable, tanto para Rec como para Clara. La luz del atardecer bañaba las calles mientras me alejaba del edificio, reflexionando sobre las vueltas inesperadas de la vida y cómo, a veces, la verdad emerge de las sombras para cambiarlo todo. La luz del día comenzaba a ceder ante la suave penumbra del crepúsculo cuando regresamos a la sala de conferencias, esta vez con un aire de determinación renovada. La revelación de las últimas horas había cambiado el curso de nuestras negociaciones, llevándonos a un punto de inflexión. Clara, M.R. Thompson y yo nos sentamos una vez más, cada uno con la comprensión tácita de que el momento de llegar a un acuerdo definitivo había llegado. Creo que es justo decir que hemos tenido algunas sorpresas hoy, comencé, buscando romper el hielo con un toque de humor, aunque nadie parecía dispuesto a sonreír. Es una forma de decirlo, respondió Clara, su voz aún cargada de la emoción de las revelaciones. Pero estoy de acuerdo. Es hora de encontrar una solución que nos permita a todos avanzar. M.R. Thompson asintió, abriendo su portafolio y sacando un nuevo conjunto de documentos. Con base en nuestra discusión anterior y las nuevas circunstancias, hemos preparado una propuesta revisada. Tomé los documentos que me extendió, leyéndolos detenidamente. La propuesta era notablemente más equitativa, reflejando un verdadero esfuerzo por parte de Clara y su abogado para llegar a un término medio justo. Incluía disposiciones sobre la división de bienes, el futuro de la empresa de Clara y, lo más importante, acuerdos sobre la custodia y el bienestar de los hijos de Rec y Clara. Esto es más que justo, Clara, dije sinceramente, mirándola a los ojos. Rec estará agradecido. Clara desvió la mirada, un gesto de dolor cruzando su rostro por un momento antes de recomponerse. No se trata de gratitud, Jack. Se trata de cerrar un capítulo doloroso de nuestras vidas de la manera más honorable posible. Hubo un largo silencio, lleno de palabras no dichas y emociones contenidas. Finalmente, M.R. Thompson interrumpió nuestros pensamientos. Si están de acuerdo con los términos, podemos proceder a redactar el acuerdo final para que ambas partes lo firmen. Asentí, pasándole los documentos a Clara para que los revisara una vez más. Mientras lo hacía, no pude evitar reflexionar sobre el largo camino que habíamos recorrido en tan solo unas pocas horas. De la confrontación y el conflicto, habíamos llegado a un lugar de comprensión y, tal vez, de inicio de curación. Estoy de acuerdo, dijo Clara finalmente, su voz firme pero suave. Procedamos. Las firmas se estamparon en los documentos con una solemnidad que contrastaba con el caos emocional de la jornada. A medida que el acuerdo se sellaba, una sensación de cierre nos envolvía a todos. No era un final feliz en el sentido tradicional, pero sí era el comienzo de una nueva etapa, tanto para Rec como para Clara. Gracias, Clara. Y gracias, M.R. Thompson. Sé que no ha sido fácil para ninguno de nosotros, dije mientras nos levantábamos de la mesa, los documentos firmados en mano. Clara asintió, una sombra de la mujer confiada y controlada que había conocido años atrás. Gracias a ti, Jack. Por todo.
Salí del edificio ese día con sentimientos encontrados. La satisfacción de haber alcanzado una resolución justa se mezclaba con la tristeza por el dolor causado a lo largo del camino. Sin embargo, había aprendido una valiosa lección sobre la importancia del perdón, la comprensión y la capacidad de seguir adelante, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. El crepúsculo había dado paso a la noche cuando finalmente llegué a casa, el acuerdo firmado en mi maletín. Aunque el futuro era incierto, sabía que habíamos dado un paso importante hacia la curación y el entendimiento. Y en ese momento, eso era todo lo que podíamos pedir. La oscuridad de la noche se había asentado completamente cuando finalmente me encontré solo en mi estudio, el silencio de la casa sirviendo como un marcado contraste con los tumultuosos eventos del día. El documento finalizado, un testamento de nuestra ardua jornada hacia la resolución, yacía sobre mi escritorio, su tinta aún fresca. En ese momento de quietud, permití que los pensamientos y reflexiones fluyeran libremente, un intento de procesar no solo los acontecimientos recientes, sino también las lecciones subyacentes que habían emergido de esta experiencia. ¿Valió la pena? La pregunta, una vez más, surgió en mi mente, una sombra persistente que acompañaba el alivio y la satisfacción del deber cumplido. La complejidad de las emociones que sentía me llevó a coger el teléfono, marcando el número familiar de Rec. «Hey, Jack», respondió Rec, su voz llevando un matiz de fatiga mezclada con algo que parecía esperanza. «Acabamos de terminar», dije, directo al punto. «Creo que hemos llegado a un acuerdo justo, uno que te permite mirar hacia adelante, hacia una nueva etapa». Hubo una pausa en la línea, un silencio que estaba lleno de emociones no expresadas. «Gracias, Jack. No sé qué hubiera hecho sin ti», dijo finalmente Rec, su voz temblorosa con la emoción. «No fue fácil, Rec. Pero creo que es lo mejor para todos los involucrados», continué, buscando las palabras adecuadas para transmitir no solo el resultado, sino también el peso de lo que habíamos atravesado. «Espero que esto te dé la oportunidad de reflexionar y reconstruir. No solo por ti, sino por tus hijos». «Sí, los niños. Ellos son lo más importante», respondió Rec, su voz fortaleciéndose con la mención de sus hijos. «Este proceso me ha enseñado mucho sobre las consecuencias, sobre la responsabilidad, sobre el perdón». El perdón. La palabra resonó en la quietud de mi estudio, ecos de una verdad más profunda que se había revelado en el transcurso de nuestra lucha. «El perdón», repetí, dejando que la palabra llenara el espacio entre nosotros. «Esa es la clave, Rec. Perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores, aprender de ellos y permitirnos avanzar. Habrá días difíciles, Jack. Pero tener la oportunidad de empezar de nuevo significa todo para mí», dijo Rec, y pude escuchar la sinceridad en su voz, un reflejo de su compromiso con el camino que le esperaba. «Estoy aquí para ti, hermano. Siempre lo estaré», aseguré, sintiendo un profundo vínculo fraterno que las pruebas y tribulaciones habían, contra todo pronóstico, fortalecido. Colgamos el teléfono, y me quedé sentado en la oscuridad, reflexionando sobre el poder del perdón, de la redención y del amor incondicional. Estos principios, tan fundamentales para nuestra humanidad, habían sido puestos a prueba de maneras que nunca habríamos imaginado. Y, sin embargo, aquí estábamos, al final del día, más fuertes, más sabios y, de alguna manera, más completos. La experiencia había sido una prueba de fuego, transformando y purificando. Y mientras contemplaba la noche a través de la ventana de mi estudio, no pude evitar sentir una profunda gratitud por la resiliencia del espíritu humano, nuestra capacidad para enfrentar la adversidad, aprender de ella y, finalmente, encontrar una manera de seguir adelante. El capítulo de hoy se había cerrado, pero sabía que el libro de nuestras vidas contenía muchas páginas aún por escribir. Con la esperanza y la fe como guías, me sentí listo para enfrentar lo que viniera después, sabiendo que, no importa lo difícil que pueda parecer el camino, nunca lo recorreríamos solos. Era una noche de viernes cuando decidí adentrarme en el viejo bar del centro,
un lugar conocido por su ambiente nostálgico y las historias que se tejían entre sus paredes de madera gastada. La luz era tenue, apenas suficiente para iluminar los rostros de los presentes y las botellas de licor que adornaban las estanterías detrás de la barra. El aire estaba impregnado de un aroma a tabaco y a historias antiguas, esas que solo se revelan después de un par de tragos. Me senté en una de las mesas cercanas a la ventana, donde el murmullo de la ciudad aún se podía escuchar, aunque amortiguado por los gruesos cristales. Fue entonces cuando lo vi a él, a Rob, un hombre cuya presencia parecía demandar atención sin siquiera intentarlo. Su barba era espesa y sus manos, como había notado antes, hablaban de años de trabajo duro. ¿Te importa si me siento?, preguntó con una voz rasposa que denotaba años de cigarrillos. Sin esperar respuesta, tomó asiento frente a mí, depositando un vaso ya medio vacío sobre la mesa. No, por supuesto que no. Parece que tienes historias que contar, respondí, intrigado por ese personaje que parecía haber salido de una novela. Rob esbozó una media sonrisa, como si apreciara mi reconocimiento a sus historias no contadas. Todos tenemos historias, amigo. Solo que algunos hemos vivido las suficientes como para llenar un libro, dijo, dando otro trago a su bebida. Le señalé al camarero que trajera otra ronda, presintiendo que lo que estaba a punto de escuchar valdría cada centavo de esa cerveza. Rob asintió agradecido y comenzó su relato. Así que, estaba Tom. Un hombre hecho a sí mismo, con una fortuna que muchos envidiarían. Casado con Lisa, un alma artística cuyos ojos reflejaban tormentas emocionales que solo ella podía entender. Eran la noche y el día, el yin y el yang, pero se complementaban de una manera que solo el amor verdadero permite. La forma en que Rob describía a Tom y Lisa me hacía visualizarlos como si estuvieran sentados con nosotros, compartiendo la mesa en ese bar oscuro. Y luego estaba Sarah, continuó Rob, su tono cambiando ligeramente, inyectando una dosis de veneno en sus palabras. La hermana de Tom. Una mujer que podía cortarte con su lengua antes de que te dieras cuenta de que habías entrado en una pelea verbal. Nunca le gustó Lisa, siempre pensó que estaba tras el dinero de Tom. Me incliné hacia adelante, capturado por la narrativa. ¿Qué pasó entonces?, pregunté, no queriendo interrumpir pero incapaz de contener mi curiosidad. Rod miró su vaso, como si las respuestas estuvieran escritas en el fondo. La vida, amigo. La vida pasó. Tom murió repentinamente y Sarah no perdió tiempo en reclamar lo que creía que le pertenecía. Antes de que Lisa pudiera siquiera procesar su duelo, se encontró fuera de su hogar, sin nada más que lo opuesto. La injusticia de la situación me hizo apretar los puños. Eso es terrible. ¿Y Lisa? Ella demostró que la verdadera fortaleza no reside en lo que posees, sino en lo que eres capaz de superar y crear a partir de las cenizas de tu vida anterior. Pero esa es una historia para otro trago, dijo Rob, señalando al camarero para que nos sirviera otra ronda. Mientras el alcohol fluía y la noche se adentraba en su punto más oscuro, supe que esa conversación cambiaría mi percepción de la vida, del amor y de la lucha contra la adversidad. Rob, con su voz rasposa y sus historias de vidas entrelazadas por el destino, me había transportado a un mundo donde la realidad superaba a la ficción y yo estaba más que dispuesto a seguir escuchando. La conversación se tornó más profunda a medida que Rob se adentraba en el núcleo de su relato. La segunda ronda de cervezas llegó, y con ella, la continuación de una historia que ya había comenzado a tomar forma en mi mente. La muerte de Tom fue como una tormenta que se llevó todo a su paso, empezó Rob, sus ojos reflejando una tristeza que hasta ahora había permanecido oculta. Un día estaba ahí, lleno de vida, y al siguiente, simplemente se había ido. Me imaginé a Lisa, sola en el vasto mundo que había construido junto a Tom, un mundo que de repente se sentía vacío y frío. ¿Cómo lo tomó Lisa?, pregunté, incapaz de contener mi curiosidad por la mujer que luchaba en la tempestad. Rob suspiró. Como cualquier alma perdida en el mar. Primero, la negación. No podía creer que Tom, su roca,
su compañero en este viaje loco que es la vida, hubiera partido sin despedirse. Debe haber sido devastador, murmuré, tratando de imaginar el dolor de perder a un ser querido tan abruptamente. Fue más que eso. Fue como si le hubieran arrancado una parte de su ser. Pero la verdadera tormenta aún estaba por llegar, continuó Rob, su voz bajando a un susurro. Sarah no perdió tiempo en mostrar su verdadero rostro. Apareció en el funeral con lágrimas de cocodrilo, pero sus ojos contaban una historia diferente. ¿Qué hizo? La pregunta escapó de mis labios antes de que pudiera detenerme. El día después del funeral, Sarah llegó a la casa de Lisa. Lo siento mucho, Lisa, comenzó con una voz melosa que no lograba ocultar la codicia detrás de sus palabras. Pero sabes, Tom quería que yo me quedara con el condominio. Dijo que era lo mejor. Sus palabras eran como cuchillos envueltos en terciopelo, cortantes pero disfrazados de cuidado. Me estremecí ante la frialdad de Sarah, una mujer que veía la muerte de su hermano como una oportunidad. Lisa estaba en shock. ¿Qué estás diciendo, Sarah? Esto es mi hogar. Su voz temblaba, pero había una firmeza en sus palabras. Nuestro hogar. Tom nunca, Rob imitó la voz de Lisa, permitiéndome capturar la desesperación y la incredulidad en su tono. Oh, querida Lisa, Sarah respondió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, Tom me lo dijo todo. Y, desafortunadamente para ti, tengo todos los documentos legales para probarlo. Con esas palabras, el destino de Lisa quedó sellado. ¿Y Lisa se quedó sin nada?, pregunté, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza por la situación. Peor, dijo Rob con un suspiro. Sarah no solo reclamó el condominio, sino que también se aseguró de que Lisa no pudiera llevarse nada. Ni sus pinturas, ni sus recuerdos. Nada. Considera esto como un nuevo comienzo, Lisa. A veces, es lo mejor que puede pasar. Eso fue lo último que Sarah le dijo antes de cambiar las cerraduras. El silencio se asentó entre nosotros, pesado como el aire antes de una tormenta. Las palabras de Rob habían pintado una imagen vívida de pérdida y traición, un recordatorio de lo cruel que podía ser el mundo. ¿Cómo alguien puede ser tan cruel? Las palabras salieron de mí, no como una pregunta, sino como un lamento por la injusticia de la vida. Rob me miró, sus ojos mostrando una sabiduría forjada en las llamas de experiencias propias. La vida a veces saca lo peor de nosotros, amigo. Pero también puede mostrarnos lo fuertes que realmente somos. ¿Y Lisa? Lisa estaba a punto de descubrir su propia fuerza. El bar parecía girar a nuestro alrededor, un mero escenario para la historia que se desenvolvía. En ese momento, comprendí que cada pérdida, cada traición, era simplemente. Con el último trago de cerveza desvaneciéndose en nuestro paladar, la historia de Lisa tomaba un nuevo rumbo. Rob se acomodó en su silla, preparándose para revelar el siguiente capítulo de esta odisea humana. Despojada de todo, Lisa se encontró en una encrucijada. Podría haberse dejado caer en el abismo de la desesperación, pero en su lugar, eligió el camino del renacimiento. Era hora de empezar de nuevo, desde las cenizas de su antigua vida. Me incliné hacia adelante, capturado por la resiliencia de Lisa, una mujer que, a pesar de las adversidades, se negaba a ser derrotada. ¿Cómo empezó de nuevo?, pregunté, mi voz cargada de admiración. Rob sonrió, como si la pregunta reavivara en él un fuego de esperanza. Primero, encontró un pequeño apartamento en una parte menos afluente de la ciudad. No era mucho, pero era suyo. Luego, buscó empleo. Con su experiencia y talento, podría haber buscado trabajos bien remunerados en el mundo del arte, pero ella quería algo más, algo que tocara vidas. ¿Y qué encontró? Mi curiosidad estaba al máximo. Un trabajo en una escuela local, enseñando arte a niños. No pagaba mucho, pero le daba algo que el dinero no podía comprar: propósito y satisfacción. Estos niños, le dijo a su jefa el primer día, pueden no tener mucho, pero tienen potencial.
Quiero ayudarlos a verlo, a creer en él. Me imaginé a Lisa, rodeada de niños con los ojos llenos de curiosidad, guiándolos a través del poder expresivo del arte. Debe haber sido una experiencia transformadora, no solo para los niños, sino para ella también, comenté, pensando en cómo el acto de enseñar puede cambiar tanto al maestro como al alumno. Rob asintió. Exactamente. En esos momentos, en esas pequeñas victorias cuando un niño que nunca había sostenido un pincel crea algo hermoso, Lisa encontró su redención. Pero no creas que fue fácil. Hubo noches de dudas, de miedo. ¿Estoy haciendo lo correcto?, se preguntaba. ¿Y qué la mantenía en pie en esos momentos? La fortaleza de Lisa me inspiraba, un faro de esperanza en un mar de incertidumbre. Una noche, después de un largo día de trabajo, encontró la respuesta. Estaba sentada en su pequeño apartamento, contemplando una hoja de papel en blanco. De repente, tomó un pincel y comenzó a pintar, no lo que veía, sino lo que sentía. Y cuando terminó, tenía ante ella no solo una obra de arte, sino un pedazo de su alma. Rob hizo una pausa, permitiendo que las palabras se asentaran. Esto es lo que me mantiene en pie, se dijo a sí misma mientras observaba la pintura. Esta capacidad de crear belleza a partir de la nada, de transformar el dolor en algo tangible y poderoso. Ese fue el momento en que Lisa realmente comenzó a sanar. El relato de Rob no solo pintaba el viaje de Lisa hacia la recuperación, sino que también servía como un recordatorio del inmenso poder del arte para curar y transformar. En ese pequeño apartamento, con pinceles y colores como sus aliados, Lisa había encontrado una manera de reconstruirse a sí misma, pieza por pieza. Lisa descubrió que, al final del día, lo que realmente importa no son las posesiones materiales o el estatus, sino las vidas que tocamos y las huellas que dejamos en el mundo, concluyó Rob, poniendo fin a un capítulo de la historia que resonaba con una verdad universal. Nos quedamos en silencio, reflexionando sobre la historia de Lisa, una mujer que, a través de su viaje de autodescubrimiento y renacimiento, demostró que incluso en nuestras horas más oscuras, siempre hay un camino hacia la luz. La luz del bar comenzaba a debilitarse, y con cada palabra que Rob pronunciaba, el relato de Lisa cobraba nuevos matices. Su historia, lejos de ser una mera sucesión de eventos, se estaba convirtiendo en un tapiz de emociones, decisiones y, sobre todo, de un renacimiento personal y artístico. La transformación de Lisa no pasó desapercibida, continuó Rob, su voz ahora llevando un tono de anticipación. Mientras enseñaba y creaba, una idea comenzó a tomar forma en su mente, una manera de canalizar todo lo que había vivido en algo que trascendiera su propia experiencia. Capturado por la narrativa, me incliné hacia adelante, ansioso por saber más. ¿Qué idea era esa? El proyecto, Hogares Perdidos, como dijo Rob, marcando cada palabra con un peso especial. Lisa decidió pintar una serie que capturara no solo los momentos que compartió con Tom, sino también la sensación de pérdida y reconstrucción. Era su manera de procesar el duelo, pero también, sin que ella lo supiera al principio, se convertiría en su venganza silenciosa. Me quedé pensando en la elección de Lisa. No era una venganza convencional, impulsada por el odio, sino una que hablaba del poder del espíritu humano para superar y transformar el dolor en belleza. ¿Cómo fue recibido el proyecto?, pregunté, imaginándome las potentes obras de Lisa cobrando vida bajo su pincel. Con asombro y admiración, contestó Rob. Cuando presentó su colección en una galería local, la respuesta fue inmediata. La cruda honestidad de sus obras tocó algo en la gente. Era como si, a través de sus pinturas, Lisa hubiera logrado expresar un lenguaje universal de pérdida y esperanza. La historia me absorbía aún más, si eso era posible. Entonces, ¿cómo se convirtió esto en una venganza? Rob sonrió, un brillo astuto en sus ojos. La ironía del destino. Entre los muchos visitantes de la galería, hubo uno que quedó particularmente impresionado por una pieza, la joya de la colección. Esa persona resultó ser un magnate de la tecnología, alguien que había conocido a Tom en el pasado.
sin saber de la conexión, compró la obra por una suma que eclipsaba cualquier expectativa. ¿Y Sarah?, inquirí, preguntándome cómo encajaba la hermana en este giro del destino. Ah, Sarah, dijo Rob, su sonrisa ensanchándose. Cuando se enteró de la venta, su furia no conocía límites. ¿Cómo se atreve esa mujer a lucrarse con la memoria de Tom?, vociferaba a quien quisiera escucharla. Pero lo mejor estaba por venir. El comprador decidió donar la pintura a la ciudad y se exhibiría en un lugar que Sarah conocía muy bien, el lobby del condominio de Tom. La ironía de la situación era exquisita y no pude evitar una sonrisa. Debe haber sido un golpe duro para Sarah. El golpe final, afirmó Rob. Cada día, al entrar y salir de su edificio, Sarah se enfrentaría a la obra de Lisa, un recordatorio constante no solo de la hermana Henley a la que había intentado aplastar, sino también de su fracaso en hacerlo. Lisa, por otro lado, continuó su vida con una serenidad recién encontrada, sabiendo que, de alguna manera, había honrado la memoria de Tom y había reivindicado su propia historia. El capítulo de la venganza silenciosa de Lisa cerraba no con estruendos, sino con el murmullo tranquilo de la justicia poética. Su historia, tejida con dolor y pérdida, había encontrado un desenlace en el acto de creación, demostrando que el arte tiene el poder no solo de curar, sino también de confrontar y, finalmente, de triunfar. Nos quedamos sentados en silencio, Rob y yo, reflexionando sobre las vueltas de la vida. La historia de Lisa era un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, una prueba de que, incluso en las sombras más profundas. Tras una breve pausa para pedir otra ronda, Rob prosiguió con la historia, ahora adentrándose en el clímax de la narrativa. La venganza de Lisa no había sido estruendosa ni destructiva, sino sutil y, sin embargo, devastadoramente efectiva. Lisa había encontrado su camino en la enseñanza y en el arte, pero una parte de ella seguía buscando cerrar el capítulo con Sarah de una manera que hiciera justicia a su dolor y a su lucha, comenzó Rob, su voz cargada de anticipación. ¿Y cómo lo hizo?, pregunté, completamente absorto en la historia. Rob sonrió, esa sonrisa de quien sabe que está a punto de revelar el momento más satisfactorio de la historia. Ella decidió combatir el fuego con arte. Lisa comenzó a trabajar en una serie de pinturas, cada una representando un aspecto diferente de la vida que había compartido con Tom y todo lo que había perdido. Llamó a la serie Hogares Perdidos. Me incliné, fascinado. Eso suena increíble, pero ¿cómo es eso una venganza? Ah, aquí viene lo bueno, dijo Rob, bajando la voz como si compartiera un secreto sagrado. La serie capturó la atención de la ciudad. La emoción cruda, la belleza dolorosa de sus obras tocó algo en la gente. Cuando finalmente organizó una exposición, fue el evento del año. Y entonces, en la noche de apertura, ocurrió algo que nadie esperaba. Mi interés estaba al máximo. ¿Qué pasó? Entre los asistentes había un coleccionista de arte, un magnate de la tecnología con un ojo para la obra significativa. Quedó tan impresionado por la serie Hogares Perdidos que decidió comprar la pieza central, la joya de la corona de la exposición, por una suma que eclipsaba incluso el valor del condominio que Sarah había arrebatado a Lisa. Esa revelación me dejó boquiabierto. Eso es increíble. Pero ¿cómo es eso una venganza contra Sarah? Rob se echó hacia atrás, disfrutando del momento. Porque ese coleccionista, motivado por su admiración por Lisa y su historia, donó la pintura a la ciudad. Y, por sugerencia de Lisa, la colocaron en el lobby del edificio de condominios de Sarah. Cada día, al entrar y salir, Sarah tendría que pasar junto a ese recordatorio tangible de la hermana de su difunto hermano, brillando en una exhibición pública de su triunfo y resiliencia. El impacto de esa jugada maestra era palpable. Lisa había logrado algo extraordinario, no solo había encontrado su voz a través del arte, sino que también había asegurado que Sarah nunca pudiera olvidar la injusticia que había cometido. ¿Y cómo reaccionó Sarah?, pregunté, apenas conteniendo mi curiosidad. Al principio, intentó deshacerse de la pintura,
pero la presión pública y legal era demasiado grande. La obra se había convertido en un símbolo de la ciudad, un recordatorio de la fuerza del espíritu humano ante la adversidad. Sarah estaba atrapada. Entonces, Lisa ganó, dije, sintiendo una mezcla de satisfacción y asombro por la ingeniosa venganza de Lisa. Lisa no solo ganó, corrigió Rob, ella triunfó. No mediante la fuerza o la amargura, sino a través de su talento, su pasión y su capacidad para transformar el dolor en algo bellamente poderoso. Y lo más importante, ella se mantuvo fiel a sí misma en el proceso. El relato de Rob no solo había sido una historia de pérdida y venganza, sino también una poderosa lección sobre la resiliencia humana y la capacidad del arte para curar, conectar y, sí, incluso para ajustar cuentas de maneras que la pura confrontación nunca podría. Nos quedamos sentados en silencio, reflexionando sobre la historia de Lisa. En el fondo, el murmullo del bar continuaba, pero para mí, el mundo se había reducido a esta narrativa de triunfo, un testimonio del indomable espíritu humano. La última ronda de cervezas había llegado, y con ella, el acto final de la historia de Lisa. Rob tomó un sorbo de su bebida antes de continuar, su expresión ahora suavizada por la reflexión. Lisa había triunfado de una manera que pocos podrían haber imaginado. Pero lo que hace que su historia sea verdaderamente especial no es cómo terminó su batalla con Sarah, sino cómo eligió vivir después de esa victoria. Estaba completamente atrapado por la narrativa, ansioso por conocer el desenlace de esta extraordinaria mujer. ¿Y qué hizo Lisa después?, pregunté, no solo por curiosidad, sino también porque Lisa, a través de la narración de Rob, se había convertido en un símbolo de perseverancia y dignidad frente a la adversidad. Rob sonrió, un destello de admiración en sus ojos. Ella siguió enseñando, siguió pintando. Pero lo más importante, Lisa empezó a usar su nueva plataforma para hablar sobre la resiliencia, sobre la importancia de encontrar luz en la oscuridad. Cada uno de nosotros tiene su propio conjunto de desafíos, le dijo a un auditorio lleno en una de sus muchas charlas. Pero dentro de esos desafíos yacen las semillas de nuestra propia regeneración. Somos más fuertes de lo que pensamos, más resilientes de lo que creemos. Esa idea resonó profundamente en mí. Es increíble pensar en cómo el arte y su propia historia se convirtieron en un vehículo para el cambio no solo en su vida, sino también en las vidas de otros. Exactamente, asintió Rob. Y quizás lo más hermoso de todo esto fue cómo la comunidad se unió alrededor de ella. No solo como admiradores de su arte, sino como creyentes en su mensaje. Lisa había iniciado un movimiento sin siquiera intentarlo. La historia había tomado un giro que yo no esperaba. De la tragedia y la venganza a la inspiración y el cambio social. ¿Lisa alguna vez se reconcilió con Sarah? La pregunta salió de mí, impulsada por la esperanza de algún cierre entre las dos. Rob frunció el ceño ligeramente. Eso es algo que solo ellas podrían responder. Pero lo que Lisa logró va más allá de cualquier disputa personal. Ella transformó su dolor en algo que trasciende el tiempo, el espacio y las relaciones rotas. Y en cuanto a Sarah, bueno, vivir en un mundo donde la memoria de tu injusticia está colgada para que todos la vean es una forma de reconciliación o al menos de reflexión. El comentario de Rob me dejó pensando en el poder de la memoria y el arte como testigos eternos de nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la moraleja de la historia?, pregunté, buscando alguna conclusión en este relato de triunfo humano. La moraleja, dijo Rob, es que la vida continúa, con o sin nosotros. Lo que importa es lo que hacemos con el tiempo que nos es dado. Lisa eligió hacer del mundo un lugar más bello, más compasivo. Enseñó a través de su arte y su vida que, no importa lo que enfrentemos, siempre hay esperanza, siempre hay una manera de hacer una diferencia. Nos quedamos en silencio, reflexionando sobre el viaje de Lisa, sobre cómo había cambiado no solo su vida sino también las vidas de aquellos a su alrededor. La historia de Lisa era un recordatorio de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, tenemos la capacidad de encontrar luz, de crear belleza y de inspirar cambio.
Rob y yo terminamos nuestras cervezas y mientras nos preparábamos para dejar el bar, supe que la historia de Lisa, aunque terminada, continuaría resonando en aquellos que la escucharan, un ciclo perpetuo de inspiración y esperanza.